En el Poder Legislativo hay funcionarios que ganan más que el presidente de la República, más que los propios diputados y senadores. Cargos administrativos con salarios por sobre los 19 millones de pesos mensuales, además de una serie de beneficios. Los legisladores crearon una comisión bicameral para reducir estos sueldos desproporcionados, pero hacerlo no es tan fácil como parece. El reportaje es de Felipe Robledo. El Congreso en múltiples oportunidades ha sido blanco de críticas por una serie de privilegios que gozan los parlamentarios y hoy se suma una más, pero esta vez no de ellos, sino de una serie de funcionarios que ganan millonarios sueldos. Siempre fue fácil en el Congreso subir los sueldos de los funcionarios. Eso tiene límite, digamos, y esos límites se traspasaron. Y hay una asimetría que es muy brutal entre esas remuneraciones y las remuneraciones de otros, también destacados profesionales del sector público. Ganan incluso más que el propio presidente de la República y el sistema pareciera estar atado de manos. ¿Quiénes son y por qué gozan de tales sueldos? Pero no sabemos cómo ascienden, no sabemos por qué se les aplican una suerte de indemnización por montos muy altos que además sale de la arca fiscal. Cuando tú quieres tocar los temas de sueldo no es fácil tocarlo, ¿no? Nadie quiere perder. Es miércoles y en la Cámara de Diputados se discuten una serie de proyectos de ley. No solo la discusión del presupuesto, sino que también en el fast track. ¿Y esa plata la destinamos a Carabineros? Votaciones y debates sobre distintas problemáticas, menos hasta ahora de una que hace meses le toca la puerta a los congresistas. Los altísimos sueldos que un grupo de funcionarios de planta del Congreso ganan hace años y que escandalizaron a la opinión pública. Actualmente, el presidente de la República recibe un sueldo bruto de poco más de 10 millones de pesos. Le siguen los ministros de Estado que ganan entre 7 y 8 millones según la cartera y los diputados y senadores en ejercicio reciben 7.600.000 pesos. Pero en el Congreso, además, ambas cámaras registran 870 funcionarios a contrata y de planta, de los cuales en la Cámara de Diputados hay 30 personas cuyo sueldo bruto sobrepasa los 10 millones de pesos, es decir, ganan más que el presidente y todas las autoridades del Estado. Estas remuneraciones son la suma de sus sueldos base más una serie de asignaciones que le mostraremos más adelante. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Por qué el sistema lo permitió? Se diseñó el año 94 y que establece genéricamente algunos cargos, grados y remuneraciones asociados a esos determinados cargos. Hoy día no tenemos en primer lugar trazabilidad de cuáles fueron las circunstancias que le permitieron llegar al aumento de ciertas remuneraciones. El Chile de los 90, donde se toman estas decisiones con gente que tenía que estar muchas horas acá, ¿se fija? Ese Chile hoy día con la tecnología que existe no es necesario. Pero esa legislación no cambió y eso hizo que estos sueldos siguiesen subiendo. Analizamos qué tipo de cargos ostentan y cómo funciona el sistema de remuneraciones de los funcionarios del Congreso. Los abogados secretarios de comisiones, los abogados ayudantes, y que tienen mucha responsabilidad, por cierto. Son los ministros de fe de las comisiones, certifican las votaciones, pero creo que de un tiempo a esta parte eso ha ido mucho más allá y de alguna forma se perdió el control de los límites que pueden acceder a esas remuneraciones. Se han ido actualizando, se han ido por IPC y por otros incrementos. Si había una ley de reajuste del sector público que daba una cifra determinada, se incorporaba, digamos, pero ya está esa remuneración muy alta y tienen otra serie de beneficios negociados colectivamente en ciertos minutos, que también se empezaron a reajustar y se empezó a inflar. No ponemos en duda los años de experiencia ni la competencia de quienes hoy están en estos cargos, pero al ser funcionarios públicos es legítimo el preguntarse sobre estos altísimos sueldos al venir de recursos fiscales, donde la principal tarea del Estado es la probidad.
De los funcionarios en la mira, al menos 40 son de profesión abogado y cerca de 30 trabajan como abogados secretarios de comisión. Ellos están presentes en las comisiones de distintas especialidades y tras el parlamentario que preside dichas instancias, ellos son los que guían las discusiones, votaciones y actúan como ministros de fe. Su sueldo bruto ronda entre los 12 y 16 millones, pero a pesar de tener el mismo cargo y grado, su sueldo no es el mismo. Grandes confusiones en la forma en que podemos fiscalizar si se están cumpliendo las normas. No tenemos claridad porque hay tantas diferencias muchas veces en el pago de remuneración, incluso entre funcionarios que cumplen labores similares. Y ello justamente empieza a hacer que muchas veces los recursos públicos no se inviertan con la mayor eficiencia, pero sobre todo sembrar esta falta de legitimidad en las personas y desconfianza de cómo funciona el sistema. Esa suspicacia también es parte de lo que se quiere modificar. Por sobre estos cargos están precisamente los secretarios de ambas cámaras y que tienen los sueldos más altos. Miguel Landeros en la Cámara de Diputados recibe un sueldo bruto de 19 millones de pesos y Raúl Guzmán del Senado recibe poco más de 15 millones. Siempre fue fácil en el Congreso subir los sueldos de los funcionarios. Siempre nosotros estamos en la mira de la ciudadanía, pero que quede claro, los parlamentarios ganamos 3 veces menos que estos funcionarios. Y aquí no se trata de generar una polémica con ellos, pero esa es la realidad. Entonces, hoy día eso lamentablemente le violenta a la ciudadanía. Pero nos guste o no nos guste, legalmente ellos tienen un derecho adquirido. Esto es impresentable. Aquí no puede ser que hayan un montón de funcionarios que ganan mucho más que el presidente de la República. Eso no corresponde. Y con bonos o asignaciones que dan el propio Senado por ser un poder autónomo. Miguel Landeros trabaja desde 1991 en el Congreso y es la máxima autoridad administrativa de la Cámara de Diputados. Actúa como ministro de Fe y su firma está en todos los documentos que emite la Cámara. Ejecuta el presupuesto anual y autoriza desde viáticos a asignaciones de los parlamentarios. En resumen, su cargo es clave, así como su símil Raúl Guzmán en el Senado, el que asumió el cargo en 2019. Y segundo, preguntar, yo alguna vez fui miembro de la Comisión de Régimen, ¿qué pasó con los proyectos que había para buscar una cierta acercamiento de las remuneraciones del Senado y no crear una situación como esta? Hay 2 proyectos, uno que dice relación con una modificación al reglamento del personal y está aún pendiente. También se ha efectuado un trabajo en orden a establecer una nueva planta y un encasillamiento para determinar remuneraciones que se ajusten al estándar de los servicios públicos en general del país. Eso significa, evidentemente, que los funcionarios actualmente están en el servicio y no pueden verse perjudicados en sus remuneraciones porque tienen derechos adquiridos. Yo creo que no es razonable defender que existen derechos adquiridos para personas que ganan sueldos de 17 millones de pesos en un país con un sueldo medio de 780.000. Yo ruego que esto se trate de una manera distinta. Y ruego que el régimen interno, si aprobó la idea de que existen derechos adquiridos por esos sueldos, revisen su posición. Guzmán llegó al cargo en 2019 y desde ya desató críticas por su sueldo. En el caso de Landeros, si analizamos cómo ha variado su remuneración en los últimos años, vemos que en 2017, por ejemplo, percibía un bruto de más de 12.700.000 pesos. En 2024 ya llegaba a los 18,5 millones y este 2025 subió a 19.200.000 pesos. Los secretarios de cada cámara, en particular, tienen mucho poder. Se han transformado en una suerte de poder la sombra, que operan más o menos en el silencio, logrando acuerdos con los diferentes diputados y diputadas y senadores y senadoras para justamente proteger a algunas personas. Al indagar aún más, es posible evidenciar una serie de beneficios que gozan estos funcionarios. Tienen una lista de asignaciones que en parte explican su abultado sueldo.
una asignación de responsabilidad que corresponde a un porcentaje de su sueldo bruto mensual dependiendo de la categoría del funcionario, la que incluso puede llegar al 90% de su sueldo como gratificación. Además, una asignación legislativa otorgada por el simple hecho de trabajar ahí y que le suma entre el 60 y el 80% de su sueldo base adicional. Porque aquí estamos llenos de bonos, que de aquí y allá, y cada presidente que se va dejaba un bonito, dejaba una cosa, ¿no es cierto? Y se iban sumando las cosas. Y por supuesto que los funcionarios tienen que luchar por su cuestión, y entre más gane mejor, pues si cada uno lucha por él, pues si está bien eso. Pero para que nosotros seamos transparentes en esto, desarrollemos la planta de extinción, lleguemos a un acuerdo con el Ejecutivo. Como los temas de remuneraciones, los grados a los que acceder y la forma de ascender en la carrera funcionaria son ambiguas, se han ido creando acuerdos supletorios en el Congreso. Mi responsabilidad justamente estuvo en nunca haberle prestado atención al personal que cumple labores en el Congreso, y justamente desde ahí, desde esta falta de regulación o descontrol, empezaron a darse este tipo de situaciones que hoy día ya tiende a ser bastante tarde para remediar simplemente con medida administrativa. Además, tienen una asignación por antigüedad correspondiente al 2% de su sueldo base por cada 2 años de servicio. Es importante recalcar que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, de los 476 empleados, 401 puede optar al beneficio. Y por último, la más polémica, una asignación de complemento de jornada. 3 veces al año reciben un sueldo bruto mensual adicional. Por ejemplo, si gana mensualmente 19 millones, 3 veces, además de ese salario, recibirá otros 19 millones. En los últimos años se ha sabido de modificaciones puntuales a este beneficio, el que incluso enfrentó legalmente en 2021 a Guzmán con 13 funcionarios por una rebaja a este beneficio que consideraron arbitraria. Pero la ley de transparencia exige que cualquier modificación formal en algún acuerdo debe estar publicada, lo que no ha ocurrido. Si tú tienes un grado 5, todos ganan lo mismo. Aquí no es así. Tenemos de la A a la P letras. Mira la cantidad de categorías. Y entre esas categorías pueden haber sueldos completamente distintos. ¿Eso nadie lo reguló? No, pues claramente nadie lo reguló. Incluso estos funcionarios no tienen edad de jubilación, beneficio que se refleja en que hay un gran grupo que está contratado desde los años 90, incluso uno desde 1968, lleva 57 años en el Congreso. Las instituciones pueden establecer año tope, eso lo ha establecido la Corte Suprema, se establecen las empresas, se establecen las universidades, perfectamente se puede establecer. Acá no. Pero perfectamente se puede establecer, puede ser parte de lo que saque la Comisión Bicameral. El actual prosecretario tesorero del Senado, Roberto Bustos, gana 17 millones de pesos bruto y está en proceso de jubilación. Se llevará 68 millones de pesos como premio por desempeño por 30 años de servicio. Mientras se sella su salida, está de vacaciones desde marzo hasta el 30 de junio porque tenía 74 días pendientes. Esas personas que están hoy día en la planta, el día que jubilen, que hay que poner una edad de jubilación, exista una edad de jubilación que ahí se termina la carrera. Aquí existen unos bonos que se dan al retiro, que son bonos que dieron presidentes anteriores, bonos que por supuesto que se van a eliminar para los que entren de nuevo. A él se suma otro abogado de comisión que se retiró en diciembre pasado, llevándose 141 millones por 3 beneficios, 67 millones por el premio de desempeño, 32 millones por una bonificación al retiro y otros 41 millones por una bonificación adicional al retiro. Por ley, todos estos son beneficios adquiridos y no se pueden eliminar fácilmente. El cambio debe tener la venia y la ejecución de ambos secretarios de cámaras junto con los parlamentarios que sean presidentes de las mismas, pero en 30 años poco y nada se ha debatido. Mira, yo creo que antes no se discutía. Y se empezó a discutir hoy día porque comenzaron a hacer estos sueldos no de personas competitivas profesionalmente. Eso hasta hoy que los nuevos presidentes de las cámaras buscan zanjar las modificaciones. Para eso hemos establecido una mesa bicameral entre el Senado y la Cámara para tener exactamente el mismo estándar y nosotros ya hemos puesto sobre la mesa los 5 nombres que representarían a la Cámara en esta bicameral. Lo que tengo es piso.
no solo por convicción, sino porque tengo el apoyo de la mayoría de los senadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo un trabajo técnico ya para hacer una planta de extinción en la práctica. Cuando alguien jubila, quien se reemplaza por un salario, un sueldo acorde a cualquier ministerio. Pero han debido enfrentar presiones y negociar con las asociaciones de funcionarios y no ha sido fácil. El problema es que los cargos de presidente solo duran un año, principal traba para solidificar cualquier cambio. Esos equipos duran máximo un año. Entonces es muy difícil implementar reformas que sean ambiciosas, sobre todo en el mundo de los trabajadores, que siempre tiene un nivel de complejidad superior y que necesita mucho tiempo, digamos. Se empiezan a postergar. Y eso es lo que yo creo que ha pasado acá. Mientras no tengamos un sistema político o un acuerdo político en que mantengamos un orden dentro de la Cámara de Diputados para poder tomar estas decisiones, hace que esto no sea asumido con la importancia que yo creo que tiene de todas maneras para la comunidad. Tiene resistencia y a veces hay alguien, como me tocó a mí, que estos temas cree que hay que enfrentarlos, que no son populares entre los trabajadores o entre la gente, entre el mundo profesional que está acá adentro. Solicitamos una entrevista con ambos secretarios de las cámaras, así como con la Asociación de Funcionarios de Planta, pero declinaron una entrevista. La solución parece estar a la vuelta de la esquina, pero materializarla parece aún estar lejos de ocurrir. Un fuego cruzado al interior del Congreso que exige ser extinguido en base a probidad y transparencia.